Vamos a, vamos a seguir con nuestra historia de Colombia para ver qué estaba pasando en Venezuela. En Venezuela se cita a un congreso en Valencia en mayo de 1830. Veamos todo lo que ocurre en ese congreso de 1830, en mayo. Los representantes Ramón Ayala, Ángel Quintero y otros representantes dicen que se exija del gobierno que existiese en Bogotá el reconocimiento pronto y expreso de la separación y soberanía de Venezuela, en el concepto de que la negativa o dilación se tendría por una declaración de guerra. Y también se le participa al Congreso de Bogotá la instalación del Congreso de Venezuela, para que Bogotá reconozca la independencia de Venezuela. Pero luego agregan una parte que es la que queremos destacar, muy dura, pero que no tendría lugar ninguna negociación mientras permaneciera en todo el territorio de la antigua Colombia el general Simón Bolívar. La modificación que hace el diputado José Osío se exigía de la Nueva Granada para que Venezuela entrara en ella, en relaciones amistosas, de mutuo reconocimiento, pero se exigía la expulsión del general Simón Bolívar de todo el territorio de Colombia. Observen esto, que ya es segundo momento en que ya no hablan del libertador, que era el título que tenía Bolívar, ya empiezan a hablar del general Simón Bolívar. Luego otros diputados, Ramón Ayala, de Caracas, Juan Evangelista González de Maracaibo, proponen que se declarara al general Simón Bolívar fuera de la ley. Lo mismo a todo el que se le uniera. Y una proposición que había sido ya rechazada vuelve a abrirse. La hace Ángel Cabrera, diputado, con el apoyo de Juan José Osío, diciendo que volviese a tomarse en consideración la moción hecha por el diputado José Luis Cabrera, quien había pedido que se declarase que Venezuela no entraría en relaciones de ninguna especie con Bogotá mientras existiera en su territorio el general Bolívar. Pues el Congreso aprueba vergonzosamente una proposición que había sido rechazada. La aprueba el 28 de mayo de 1830. Así pues, el presidente Yáñez del Congreso de Venezuela le envía al presidente del Congreso de Bogotá la instalación del Congreso de Venezuela. Le dice en la nota que ambos cuerpos deben entenderse porque había diferencias que transigir, intereses que arreglar y que eso no se podía hacer por medio de las armas, pero que Venezuela, a quien una serie de males de todo género ha enseñado a ser prudente, y que ve en el general Simón Bolívar el origen de esos males, oigan pues, y que tiembla todavía al considerar el riesgo que ha corrido de ser para siempre su patrimonio, protesta que no tendrán aquellos lugar mientras éste permanezca en el territorio de Colombia, declarándolo así el soberano Congreso en sesión del día 28. Observen pues cómo está el ambiente caldeado en Venezuela contra Bolívar. Es decir, aquí queda demostrado que todas estas mentiras que en algún momento dijo el expresidente Hugo Chávez sobre que en Colombia odiaban a Bolívar, realmente el odio estaba asentado, era en Venezuela. Venezuela no quería Bolívar, no quería saber nada de Bolívar. Era Venezuela y no la Nueva Granada
o Colombia, como le ha mentido Chávez a los medios de comunicación. ¿Qué hace Colombia? Colombia envía a uno de los nuestros, a un antioqueño, de la Ceja del Tambo, que después fue presidente de Colombia, a Juan de Dios Aranzazu. Aranzazu, hombre prudente, culto, preparado, asiste al Congreso de Valencia porque Venezuela, mediante un decreto, dijo que ella no iba a admitir la Constitución de Colombia, pero que estaba resuelta a entrar en pactos recíprocos de federación. Observen la propuesta. Venezuela está dispuesto a federarse, pero luego que ambos estados estén perfectamente constituidos, es decir, que cada uno tenga una propia constitución. Interesante la propuesta. Una federación realmente después de que cada estado se dé su propia constitución, pero viene el segundo agregado o condicionamiento. Y siempre y cuando el general Bolívar haya evacuado el territorio de Colombia, le exige Venezuela a Colombia que tiene que salir Bolívar de Colombia. Miren el odio que siente Venezuela hacia Bolívar, hacia Simón Bolívar. Y deja a futuros congresos constitucionales ya fijar con calma, después de discusiones, la extensión y los límites del pacto federal conforme a los dictámenes de la opinión pública. Ahora bien, una vez se expide ese decreto por el Congreso de Venezuela, la opinión de los hombres pensantes de la época del mismo Congreso y de los otros pueblos de Venezuela estaba decidida por esa federación de las tres grandes secciones de Colombia, es decir, Venezuela, la Nueva Granada y el Ecuador, creando un gobierno general. Pero en el mismo momento ellos mismos pensaban, sobre todo aquellos que tenían conocimientos prácticos de los negocios del Estado, decían que esa federación era una quimera, porque era muy difícil que tres estados se avinieran, se pusieran de acuerdo sobre el poder ejecutivo e iba a gobernarlos. Por lo tanto, ese poder ejecutivo federal iba a ser en extremo débil, porque quedaría sujeto a los caprichos de los gobiernos particulares, es decir, del de Venezuela, del de la Nueva Granada y del Ecuador. Aranzazu, que trató de hacer todo lo posible, no logró conseguir nada, y desde entonces fue un hecho consumado para el gobierno colombiano la separación de Venezuela. 1830. Ese es el año donde finalmente eso ocurre. ¿Qué ocurre en el sur? Estas son las provincias del norte, Venezuela, en el sur, o sea, lo que hoy llamamos Ecuador. ¿Quién está allá? Mandando el general Juan José Flores, otro venezolano. En Venezuela, Páez. En el sur, Flores, Juan José Flores, que meditaba planes para formar un nuevo estado a partir de la unión de tres departamentos, los departamentos del sur. ¿Cuáles eran los departamentos del sur? El Ecuador, Guayaquil y Azuay. Entonces, prevalido de esta agitación que había política, esas conversaciones, discusiones entre el Congreso de Venezuela y el de Colombia, apoyado en esa anarquía que se estaba manifestando, quiso extender el territorio de su prefectura y consiguió, a través de intrigas, con agentes que envió, que una parte del cuerpo municipal de Pasto y del clero, recordemos que el clero siempre fue muy realista, y del clero de Pasto, que entonces dependía del obispo de Quito, era más fácil, estos curas dependían de Quito, así como de unos vecinos, logró
que ellos le dirigieran a Flores una representación pidiéndole que admitiese la separación de Pasto de la provincia del departamento del Cauca y que fuese agregado al Ecuador. Flores, sin tener ninguna autoridad para hacer esa modificación territorial, admitió la incorporación de Pasto el 5 de mayo de 1830 a su prefectura y expresó que sostendría la agregación de Pasto por cuantos medios estuvieran a su alcance, que era una clara amenaza de que iba a utilizar la fuerza de las armas. ¿Quién entonces sale como a frenar ese impulso de Flores? Obando, José María Obando, aquel famoso militar que fue primero realista, que estuvo en el ejército del rey, que luego, después de la batalla del Pantano de Vargas, cuando Bolívar viene al sur, se adhiere al ejército patriota, que conocía supremamente bien todo ese sur, todo ese Patía, donde lo siguieron siempre esas guerrillas famosas de los negros patianos. Obando entonces sale de Popayán a Pasto a controlar ese movimiento segregacionista, va con el batallón Vargas, que es un excelente batallón, llega a Pasto el 29 de mayo de 1830, y muchos habitantes de Pasto, que odiaban esa dependencia del Ecuador, que estaban dando por segura con la venida de las tropas de Flores, que habían desamparado sus hogares y se habían retirado a los bosques, cuando saben de la llegada de Obando, regresan a Pasto, por cuanto Obando tiene gran influjo en este territorio y era muy querido por todos los habitantes de Pasto. Pasto es muy importante para los intereses políticos de Obando, como se acaba de mostrar. Goza de mucha influencia José María Obando en Pasto, en todo este territorio cercano al Patía, y tan levantisco y tan problemático. Recordemos lo que hemos hablado de Agustín Agualongo, etc. El 13 de mayo de 1830, entonces, Flores advierte que él no tiene nada que ver con esas declaraciones. Simplemente él se apoyó en que el Libertador fue separado del mando. Recordemos que el Congreso había elegido presidente a Mosquera, Joaquín Mosquera, y vicepresidente Caicedo, que porque en consecuencia ahora había sido separado del mando, estaba disuelta la unión por cuanto Venezuela se había independizado y los pueblos del sur, o sea, donde él estaba, estaban abandonados a su propia suerte. Tanto es así que el mismo presidente Caicedo, que estaba gobernando porque Mosquera no había llegado, porque estaba en Popayán, había propuesto un gobierno provisional para Colombia, mientras se daba a Colombia una nueva constitución ante los hechos de Venezuela. Esos son los argumentos que expone Flores para declarar la separación de la Gran Colombia. Y así lo expuso a los habitantes de Quito. Los departamentos de Guayaquil y Azuay imitan ese pronunciamiento que hace el Ecuador, dirigido por Flores, y entonces se adhieren a esa acta llamada de Quito y acuerdan en esa acta de Quito que los pueblos de esos tres mencionados departamentos, Ecuador, Guayaquil y Azuay, se erigen en un estado libre e independiente, que se pueden unir a él cualquier pueblo que quisiera incorporarse y que se encarga del mando supremo, tanto el civil como el militar,
al general Juan José Flores. Y le expresan a Flores que convoque una convención 15 días después de que se reciban las actas de Guayaquil y Azuay, para que se cite a una convención que debe convocarse con una representación igual para cada departamento, sin importar su población. Entonces, se determina en que ese estado del sur se uniría a los que se establecieran en las secciones del centro y norte, pensando en Colombia, nuevamente con el concepto del vínculo federal, formando un cuerpo de nación bajo el glorioso título de Colombia, con el mismo concepto que se había propuesto en Venezuela. Ya dijimos que era una quimera, porque era muy difícil que cada país, declarándose autónomo, pudiesen ponerse de acuerdo sobre quién iba a dirigir los destinos de este nuevo Estado federal con constituciones en cada uno de estos territorios. También Flores hace una manifestación enérgica de su amor y gratitud hacia la persona del Libertador por sus servicios a la causa de la libertad. Siempre los granadinos fueron claros en que nunca tuvieron inclinación a que se hiciera la guerra a los pueblos del sur, ni siquiera para impedir que estos se erigieran en un estado independiente del resto de la Nueva Granada. Siempre vieron que había mucha oposición en rasgos de los caracteres de los dos pueblos, lo cual hace muy difícil hacer un todo homogéneo y regido por las mismas leyes. Se pensaba que por este motivo el sur, esos tres departamentos cuyos moradores no se creían nunca colombianos, aspirarían constantemente a la separación, que además había unas distancias muy grandes, malos caminos, y que eso favorecería los deseos de la separación. Que esos caminos y esas distancias hacían lentas y tardías las comunicaciones con el gobierno central, y que las rentas públicas ordinarias de esas tres secciones, Ecuador, Guayaquil y Azuay, no eran suficientes para los gastos de su administración. Por lo tanto, que esos departamentos serían una carga onerosa para los del centro, lo que llamamos hoy Colombia, sobre todo si se empeñaba una guerra civil para evitar esa separación. Ahora, esto no era tan fácil. ¿Por qué? ¿Quién podía suspender esa separación del sur? Aquí venimos a un momento crucial de la historia de Colombia. Había un elemento de unión que podría influir poderosamente en favor de restablecer a Colombia, por lo menos con los departamentos del sur, para conservar la integridad de la Nueva Granada. ¿Quién? Sucre, el mariscal de Ayacucho. Recordemos que tenía la casa en Quito, se había casado, tenía una hija, ya tenía su hogar. Sucre siempre fue como el líder de la independencia en todo este sur, que había dirigido el ejército no solamente en Pichincha, sino estuvo en Junín, estuvo en Ayacucho, fue el gran héroe de Ayacucho, batalla en la que no pudo estar Simón Bolívar. Sucre no pensaba en nada, lo único que quería era, cuando el Congreso Admirable terminara sesiones, él quería regresar a Quito, a reunirse con su esposa, con su hija, y vivir una vida tranquila. Sucre nunca manifestó ambición ni aspiración al mando. Entonces, recordemos que Sucre no tuvo tiempo de despedirse de Bolívar. Cuando fue a despedirse de Bolívar, ya había tomado rumbo hacia la costa. Entonces, él regresa a Bogotá y allá tuvo una larga conferencia con el vicepresidente, con Domingo Caicedo, donde le manifestó sus deseos y opiniones respecto de la futura suerte de los departamentos del sur, y él le dijo a Caicedo que seguía convencido de que esos departamentos con su presencia seguirían unidos,
que iba a ser un solo cuerpo de nación con la Nueva Granada para que su gobierno fuese respetado. Entonces estuvo de acuerdo con el vicepresidente, con Caicedo, y le prometió Sucre emplear todo su influjo para impedir una revolución en esos departamentos del sur, que era lo que estaba fomentando Flores, para continuar unidos al centro. Entonces, ese es el motivo por el cual Sucre acelera su viaje a Quito, tratar de parar la secesión del Ecuador. Parte de Bogotá por la ruta de Popayán y Pasto, y aquí vienen las cosas tristes que ocurrieron. Amigos le dijeron, hombre, cuando llegue al Valle del Cauca, váyase a Buenaventura, y más bien allí tome un barco que lo lleve a Guayaquil. ¿Por qué? Porque temían por la vida de Sucre. En ese camino complicado entre Popayán y Pasto, porque estaba plagado de malvados, porque recordemos que esa región fue muy realista, donde tenía muchos enemigos por los continuos levantamientos que hicieron los pastusos por allá en 1822, 1823, Agualongo, etcétera. Pero Sucre no aceptó el consejo porque eso tendría demoras en su viaje. Él quería seguir en línea recta. Hubo rumores en su viaje por Neiva que había ya planes contra la vida de Sucre. Sucre finalmente llega a Popayán sin novedad, sin problemas. Allí algunos amigos de él advierten que se le estaba deteniendo, que alguien no quería que acelerara su paso con pretextos frívolos, tales que como no habían caballería para llevar los bagajes, esto lo supo el historiador José Manuel Restrepo, que es a quienes seguimos en esta línea histórica. Lo cierto es que habían muchas inquietudes, hubo muchas sospechas de las gentes de Popayán, y volvieron a aconsejarle a Sucre que no siguiera por el camino hacia Pasto, sino que se fuese al camino de Buenaventura, porque sospechaban ya que se le quería matar. Sucre no accedió, estaba ya, digamos que invadido por un destino fatal. Tampoco pidió una escolta, que también le dijeron, lleve una escolta. Cuando llega al Patía, el comandante Delgado le dice lo mismo, le suplica que se demore un día para acompañarlo él personalmente, pero Sucre definitivamente no quería retrasarse ni un día, continúa su viaje, solamente en compañía del diputado de Cuenca, de apellido García Treyes, y dos asistentes de Sucre. En el Salto del Río Mayo duerme en casa de José Erazo. ¿Quién era José Erazo? Era un guerrillero antiguo, realista, pero era conocido porque también fue un célebre asesino, terror de aquellos contornos. Allí durmió. Sin embargo, nada le ocurrió a Sucre. Continuó su viaje el 3 de junio, pero al llegar al punto de venta Quemada, se sorprende porque vuelve a encontrarse allí a Erazo, que había dejado atrás. Este Erazo se le había adelantado por un camino que no conocía sino él, como guerrillero que lo fue. Luego se presenta también en la llamada La Venta otro señor que venía de otra parte, Juan Gregorio Sarria. Este venía de Pasto. ¿Quién era Sarria? Otro guerrillero de la misma calaña de Erazo. Era como un jefe conocido de asesinos de Timbío. Y viendo Sucre a estos dos, Erazo y Sarria, en conversaciones y muy unidos, teme por su vida, manda a sus criados que preparen las armas, pero Sarria y Erazo salen de la venta, se van hacia el Salto del Mayo, del río, porque dijeron que tenían que viajar aceleradamente. 4 de junio, Sucre,
y sus compañeros de la venta a las 8 de la mañana, entran en la llamada montaña o bosque de Berruecos, con mucha fama de crímenes, muertes, asesinatos en esa guerra de independencia. Es un sitio espeso, mucha maleza, mucho árbol. Habían caminado media legua cuando en la angostura de lo que se llama la Jacoba, llamada la angostura de la Jacoba, también llamado el Cabullal, se oye un tiro de fusil y grita Sucre. ¡Ay! Balazo. Suenan 3 tiros más de uno y otro lado del camino y el héroe de Ayacucho, Antonio José de Sucre, cae vilmente asesinado. Fue traspasada su cabeza, el cuello y el pecho. El pecho por una bala, la cabeza y el cuello por partes de plomo. El diputado García, que iba delante de Sucre, oyó los tiros y echó a correr hasta reunirse con los criados y arrieros, y detrás que iba Lorenzo Caicedo, que era el asistente de Sucre, un sargento primero, asistente del general, volvió a socorrerle, mas no había nada que hacer. Sucre había expirado, estaba sin vida, tendido en el lodo. Entonces Caicedo determina contramarchar hacia la venta de donde venían. Cuando oye que los 4 asesinos, porque él dijo que eran 4, lo llaman por su nombre, Caicedo, le dicen, deténgase, que nada le va a suceder, pero él no lo hace y continúa aceleradamente a pedir socorro en la venta. No pudo conseguir el socorro, no hubo quien se atreviera a entrar en la montaña. Por la tarde se supo que el cadáver del gran mariscal permanecía allá en el lodo, sin que le hubieran quitado ni su reloj ni su bolsillo, porque tenía además monedas de oro, lo que desmiente cualquier atraco o robo que le fueran a hacer. Marchó entonces Caicedo, su fiel asistente, con otros 2 mozos que consiguió, y condujo el cadáver a un pequeño prado donde no había bosque, llamado la Capilla. Aquí enterró al gran mariscal de Ayacucho. Y termina la vida el hombre que pudo haber salvado la separación del Ecuador, el hombre que fue llamado por Bolívar para seguir su destino, aquel que fue presidente del Congreso Admirable, aquel que fue el que sin duda pudo haber salvado a la Gran Colombia de su disolución. Día triste, 4 de junio de 1830, asesinato en Berruecos del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Ya veremos en un próximo capítulo las personas que pudieron haber estado investigadas por la historia como responsables de este crimen. Buena semana.